este conocimiento, este conocimiento de la astrología hebrea tan antiguo tiene impacto en nuestra persona, en nuestro alma, en nuestra personalidad y cómo mejorar como personas e invocar diferente ayuda divina respecto de esto. Vamos a comenzar con la primera placa que tenemos, nuestro querido Shimon. Vamos a ver el gráfico del circular. Tenemos diferentes placas que nos van a acompañar en nuestro camino a descubrir la astrología hebrea. Entonces, en primer lugar, ¿sí? Eh, este es un cuadro que describe un poco el calendario hebreo y los signos, porque está muy vinculado. Y la primera llave para empezar. Cada persona conoce su fecha de nacimiento, pero fecha de nacimiento bajo qué calendario. El calendario común, civil, secular, mayo, junio, julio, todo esto lo vamos a dejar de lado. No aplica en esto. Sino lo único que aplica es la fecha de nacimiento de cada persona en el calendario universal, o sea, el calendario hebreo. Mal llamado hebreo, porque en realidad refiere al calendario de la creación del universo, por Dios, hace 5.784 años. Ese calendario hebreo, ¿sí?, tiene meses y fechas determinadas, que es muy bueno, y después vamos a ver enlaces para hacer la conversión entre la fecha en el calendario secular, común, civil, y la fecha hebrea. Por ejemplo, yo nací el 14 del mes de Sivan, que es la luna de Géminis, llamado en hebreo Teomim, del año 5734, que en el calendario civil es 4 de junio de 1974. Pero a los efectos de esto siempre nos vamos a manejar con la fecha en el calendario hebreo, el mes en el calendario hebreo y el año en el calendario hebreo. ¿Cómo saber? Muy simple, en la página de Chabad.com u otras hay secciones que se llaman conversión de la fecha civil a la fecha hebrea, y bajo esa fecha hebrea se va. ¿Por qué lo aclaro del principio antes de incluso empezar la introducción? Porque la gente dice, no, yo soy de Géminis, yo soy de Sagitario. Bueno, eso depende, porque capaz que en otro tipo de astrología, en otro tipo de constelación sos de ese signo. Pero el calendario hebreo capaz que sos diferente. Entonces capaz que estás seguro que sos de Géminis, o sos de Cáncer, o sos de Libra, y en el calendario hebreo es diferente. Por eso, la primera llave es saber de qué signo, bajo qué constelación nací, cada uno, de acuerdo a la fecha hebrea. Esto ya lo vamos a ver, pero lo hago como, lo pongo como entre paréntesis. Comenzamos directamente ahora con la introducción del tema. La introducción del tema es el siguiente. El conocimiento de la influencia de los astros, luna, sol y estrellas, especialmente la configuración de estrellas en formatos que es visible desde la Tierra. Es un conocimiento antiquísimo que ya está en la Torá y en la tradición de explicación de la Torá de acuerdo a los sabios de Israel desde siempre. Voy a tomar, como siempre, vamos a Génesis 1, el principio de la Torá, en el capítulo 1, en el capítulo 1 que describe la creación de Dios, la creación de Dios en el universo. En el cuarto día, el capítulo de Génesis 1, versículo 14, dice lo siguiente. Dijo Dios, haya luminarias en el firmamento del cielo. Entonces Dios crea las luminarias. Las luminarias son los cuerpos celestes, sol, luna y estrellas. Ahora, uno podría pensar que las luminarias tienen como principal y primordial función alumbrar al mundo. Acá viene el tema. No, no tienen como principal función alumbrar al mundo. De hecho, el mundo tenía luz. De hecho, la creación de la luz vino antes que el sol, la luna y las estrellas, en el primer día de la creación. La, el, el propósito de la creación de las luminarias, del sol, la luna y las estrellas, y las formas, las figuras, ¿sí?, que se configuran justamente con la disposición de las estrellas a cada mes, que lo llamamos constelaciones. Constelaciones son los formatos ilustrados, digamos, imaginativos de la configuración de las estrellas, que dan diferentes formas, y eso da diferentes configuraciones para los nacidos en esos días, que indican un poco, ¿sí?, el ADN espiritual. El ADN espiritual, es decir,
Uno llega al mundo con un alma y el alma tiene información genética, así como el cuerpo de uno tiene información genética, ¿sí? El ADN de uno dice cuáles son las enfermedades posibles, cuáles son las fortalezas de uno, cuáles son las debilidades, cuánto tiempo va a vivir, etcétera, etcétera. Es una información genética. También hay información genética espiritual. En este caso, la información que nos llega a través del conocimiento astral es principalmente sobre el propósito y función y misión del alma en el mundo, sus debilidades, sus fortalezas, qué uno viene a hacer y para qué uno lo mandaron. No quiere decir qué es lo que a uno le gusta, quiere decir para cuál es el fundamento y para qué Dios lo envió a uno. Eso se llama ADN espiritual y eso surge a partir del estudio pormenorizado de la astrología, para saber qué decisiones tomar, para saber principalmente cuál es la función individual y específica de cada individuo y para qué vino al mundo y para qué Dios lo bajó y cuál es la misión de su alma y su propósito en la tierra. El propósito general de cada ser humano, esto ya lo trabajamos muchas veces, hagamos el propósito específico y por eso tiene que ver con algunos aspectos y características individuales específicas. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de la persona. Podríamos ampliar también el nombre de la persona, el lugar donde vive, pero eso sería sobre el nombre y los lugares eh, y tus ancestros, sería para clase, sería temática de otro curso. Ahora hablamos de las fechas. La fecha donde uno nació configura y representa y explora y está insinuado y eludido mucho del propósito espiritual de la persona individual. Obviamente que no es lo único, pero sí funciona. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 14 de Génesis dice lo siguiente: haya luminarias en el firmamento del cielo. La primera función de las luminarias es separar el día de la noche, o sea, para regular el tiempo, ¿sí? Luego de haber creado el espacio y lo que ello contiene, el espacio exterior, este planeta y todo su contenido, Dios en el cuarto día de la creación crea las luminarias, sol, luna, para separar día y noche, y que sirvan, en hebreo es leotot, como presagios para establecer festividades, días y años. Presagios acá no quiere decir ver el futuro, presagio quiere decir en hebreo otot, señales, ¿sí? ¿Qué dijimos? El ADN espiritual de las personas. El ADN espiritual es la información genética que el alma trae para saber qué hacer. Eso no quiere decir que haya mejores y peores, eso no quiere decir que haya alguna ventaja de uno sobre otro. Quiere decir información genética. ¿Qué uno hace con eso? Eso sí es la libertad de elección. Igual que la información genética que uno viene cuando nace, ¿sí? ¿Qué uno hace con eso es lo principal y no tanto de qué punto arranca? Pero la información genética espiritual es el conocimiento de los mazalot. Mazalot en hebreo es el conocimiento del mensaje de las constelaciones hacia el ser humano, y esto es lo que dice acá, que la función de la luna, el sol y las estrellas, principalmente la configuración de las estrellas, es servir como presagios para establecer festividades, días y años. Y también las luminarias sirven para alumbrar la tierra y también para dar calor, etcétera, etcétera, como lo sabemos. Entonces, hizo Dios dos grandes luminarias: la luminaria mayor, el sol, para regir el día; la luminaria menor, la luna, para regir la noche; y las estrellas. Y Dios las puso en la expansión del cielo para alumbrar la tierra y para separar la luz de la oscuridad. Es decir, que a partir de ese momento y con un conocimiento místico que fue entregado al primer hombre a través del ángel Raziel, el ángel de los secretos de Dios, Raziel, en textos determinados, y fue transmitido generación tras generación. De Shem, de Abraham, pasó a Seth, su nieto, y así llegó hasta Noah. Noah escribió esto en un libro llamado el Sefer Raziel, el libro del conocimiento del ángel Raziel, todo este conocimiento. Entró al arca, ese libro se preservó del diluvio universal, salió del arca, Shem, el hijo de Noah, tomó ese libro y todo ese conocimiento oral para interpretar el libro, se lo transmitió. Shem era el mismo que Malquisedec, Génesis 14. Se lo transmitió a Abraham y a partir de Abraham desarrolló un libro que se llama Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que está en español con la explicación de Rabino Kaplan, y ahí se trae un poco de lo que vamos a hablar hoy, del contenido, el conocimiento de los Mazalot. Y a partir de ahí los sabios de Israel
generación tras generación lo toman, lo codifican, lo interpretan correspondientemente de acuerdo a las reglamentaciones de estudio y de práctica, tal cual como la Torá los autoriza a los sabios de Israel en Deuteronomio 17. Es decir, que este conocimiento es, uno, auténtico, transmitido en la sabiduría oral del pueblo de Israel y tiene la misma autoridad y validez que toda la Torá, Torá escrita y Torá oral, en primer lugar. Segundo, está ajeno y liberado de cualquier otro conocimiento astrológico de otra cultura. Sabemos que la Torá nos prohíbe tomar para nuestro conocimiento, tomar como elemento espiritual conocimientos, ideas y nociones de religiones ajenas al mundo de la Torá. Es decir, que el conocimiento es auténtico y no podemos mezclar de esto nada. Auténtico en el sentido que es genuino. Es decir, toda idea, conocimiento, noción que las personas tengan de otro tipo de astrología no aplica a esto, es diferente. Por eso, como siempre lo hacemos, es menester desaprender y reaprender el concepto, en este caso, las ideas que vamos a trabajar, especialmente los fundamentos de la astrología hebrea, porque no tiene nada que ver con las ideas, conocimientos y fundamentos de otro tipo de astrologías. O sea, no es compatible, para nada. Pero lo mismo diríamos de otros fundamentos, principios y doctrinas, por ejemplo, de religiones orientales o del cristianismo respecto a la Torah. Nada de eso sirve para, ninguna herramienta, ninguna idea de eso sirve para ayudarnos en el desarrollo de la Torah escrita y oral, absolutamente, y del mundo de la Torah. Y esto es parte del conocimiento de la Torah, por eso lo traemos. Le vamos a leer la primera placa. Como siempre esclarecemos, vamos a disertar 45 minutos, y después, 50 minutos, y después vamos a dar espacio para que puedan preguntar, consultar lo que quieran de ese tema. Bien. Pueden ir tomando notas si quieren o también mandando mensajes de chat que también vamos a leerlos y después los que están en vivo van a poder abrir las cámaras y preguntar lo que quieran. Entonces, astrología cabalística, la palabra Kabbalah está muy manipulada, en realidad es el conocimiento místico que viene a través de los sabios de Israel. La inmensa mayoría de las expresiones que se conocen como Kabbalah no son ciertas, son ajenas, son adaptaciones falsas. El mundo de la mística hebrea solamente se transmite a través de los sabios de Israel y en ciertos lugares y ciertos conceptos. Mazalot como presagios y señales, de esto vamos a hablar. Entonces, en primer lugar, sintetizando, hasta ahora lo que hablamos es que este conocimiento es auténtico de la tradición del pueblo de Israel y legado a todas las naciones, a partir de los versículos de la Torá y del conocimiento que recibimos generación tras generación. Tiene aplicación práctica, no solamente teórica, práctica, porque es como una brújula espiritual. La brújula espiritual, si el GPS espiritual nos indica qué viene adelante, qué viene después, para qué estoy, cómo estoy y cuáles son las funciones. De qué me tengo que cuidar y de qué no me tengo que cuidar. Es un cúmulo, ¿sí?, de ideas que vienen incrustadas en el alma y se le revelan a la persona intrauterinamente, mientras que la persona se va desarrollando 9 meses en el vientre de la madre, desde la concepción del óvulo de la madre y su óvulo es fecundado y se parte en dos durante esos 9 meses, paralelamente que su cuerpo se desarrolla de un material genético, pasa a ser un embrión, después un feto y después un bebé, y después en el parto surge como un ser independiente, paralelamente su alma, el alma incrustada en ese cuerpo, sufre un proceso también de instrucción similar, de desarrollo similar, donde dos ángeles, Sandalfón y Metatrón, toman ese alma y le instruyen no solamente todo el conocimiento de la Torah que va a ser aplicado, sino la misión de su alma y todo lo que va a ocurrir, y para que la persona tenga libre elección de qué hacer. Después de instruirle todo eso, le hacen olvidar eso para que la persona tenga libertad de elección. Si supiera la persona, tendría libertad de elección. Pero intrauterinamente le revelan esto, después le hacen olvidar todo este conocimiento, estas ideas, y dejan insinuaciones y alusiones. Una de las insinuaciones está en el día del nacimiento de la persona, y eso se expresa a través de el día, el mes y principalmente el día del mes, pero también el año del nacimiento en el calendario universal o calendario hebreo, no en el otro calendario, ese no aplica, no funciona para nada. Y a eso llamamos mazalot. La palabra mazalot en hebreo es el plural, que quiere decir constelaciones, el plural de la palabra mazal. Mazal
aparte de constelaciones, o sea, la configuración de formatos que una persona ve durante la noche en lugares despejados, sin smog, en las estrellas. Por ejemplo, voy a traer un ejemplo concreto. La luna nueva de Libra, ¿sí? En hebreo es primero de Tishrei, el día llamado Rosh Hashanah, comienzo del año, o día de juzgamiento del ser humano, que es la luna nueva de la constelación de Libra. Uno ve en el cielo un formato de las estrellas que indican una balanza. Eso me indica la función y el propósito espiritual de ese día, que es Dios juzga al ser humano. Una balanza, pone los preceptos y las transgresiones en una balanza. Esto es bien claro. ¿Sí? O sea, uno ve la balanza y sabemos que una vez por año tenemos que pasar por el examen divino, que es el día de Rosh Hashanah, Año Nuevo Universal, o el día del juicio. Traje un ejemplo, puedo traer muchos. ¿Sí? Cada día tiene una configuración espiritual. Los nacidos en cada uno de los días tienen determinadas características que pueden ser compatibles o no con otras personas y pueden ser, obviamente que incluye un cúmulo de cualidades excepcionales y cualidades generales, debilidades y fortalezas, y tenemos que ver, estudiar en pormenor cada una de ellas para ver qué es. Por eso, esta clase va a tener dos partes más, donde vamos a tratar en específico cada signo, cada constelación astral que indica todas las personas nacidas en tal o cual vez en el calendario hebreo y cómo es compatible, especialmente con la idea que empezamos a desarrollar y las nociones y los fundamentos que montamos el año pasado en este ciclo de Noajidas TV sobre la idea de Gilgulín o transmigración de las almas. El principio por el cual una persona, ¿sí?, en su vida, ¿sí?, tiene una parte que es descartable, desechable, que es el cuerpo, el ego, todo lo que conocemos como tangible. Esa parte después de la muerte se desecha, pierde la vida, y el alma, que tiene la información genética espiritual y su visión para ser, ese alma transmigra, va girando entre cuerpos. Es decir, el alma, una vez que termina su visión en la tierra, es juzgada por Dios de acuerdo a lo que hizo. Si observó o no observó en pensamiento, palabra y acción cada uno de los días de su vida, las misiones espirituales que Dios le dio a los seres humanos. La misión general sabemos que es la observancia del código noágida, del código del arco iris para cada uno de los seres humanos, esto es general. Después tenemos misiones individuales, pero la misión general es conocida por todos y difundida en extenso en todos los cursos de leyes noágidas. Obviamente que esto fue transmitido generación tras generación desde el principio de los días hasta ahora y fue designado el pueblo de Israel para preservar este conocimiento en su sabiduría y enseñar esto a personas de todas las naciones. Y es muy posible que el tikkun, la corrección espiritual, las determinadas correcciones espirituales que las personas tienen que hacer en su vida, tienen que ver con las vidas pasadas de él. O sea, si en la vida pasada no terminó determinadas tareas, tiene que volver en Gilgul, en transmigración en esta vida, para completar eso que no hizo. ¿Cómo saber qué falté y qué no hice? Bueno, para eso está el sistema de rueda o Gilgul, transmigración de las almas, que es el que vamos a estudiar seguramente en profundidad en la clase número 2 y 3. Ahora estamos recién abriendo el tema. Dijimos que la palabra mazal, que quiere decir constelaciones o información espiritual incrustada en el alma de cada persona, viene de la palabra en hebreo mazal, viene etimológicamente de la palabra nozel, goteo, es decir, es una información que gotea desde el alma no es una estructura uniforme, sino que tiene muchos segmentos y muchos compartimentos. Un pequeño fragmento del alma es el que está en nuestro cuerpo, el que es requerido hacer el tikkun, la corrección o reparación que para eso vino. Y ese pequeño fragmento es el juzgado por Dios después de la vida. Y eventualmente, si faltaron tareas espirituales para hacer, tiene que volver a este mundo en otra generación, en otro cuerpo, eventualmente como humano, pero puede volver también no como humano, a culminar la tarea que quedó pendiente. Entonces, por eso la palabra mazalot, constelaciones, el singular es mazal, también la palabra mazal es un acróstico de makom, zman, lashon, que quiere decir lugar, tiempo y el factor del alma. Lugar y tiempo es donde Dios lo arroja a uno. Uno nace en determinado contexto, determinada familia, en determinado momento histórico, en determinado lugar. Todo eso no puede modificar.
Lo que puede modificar es la propia decisión. ¿Qué hacer con eso que hicieron de uno? ¿Qué hacer con eso que hicieron de uno? Para eso uno tiene que observar el conocimiento del Tikkun en la astrología hebrea y principalmente ver la instrucción de la Torá guiada por un sabio de Israel para saber qué hacer en cada caso. Pero bueno, vamos a empezar a leer las placas. Le pido a Shimon que empiece de las primeras placas y vamos a ir desarrollando. Básicamente, algunas preguntas, ¿sí? Donde la intención no es responderlas directamente, sino abrir el tema. ¿Ya habías estado en el mundo antes de nacer? ¿Ya pasaste por este plano de existencia y reencarnaste en tu actual vida? Si es así, ¿por qué volviste al mundo? ¿O por qué no volviste? ¿Es posible conocer quién fue en una vida pasada, pero principalmente qué dejó pendiente de la vida pasada para hacer en esta vida? ¿Ese conocimiento está incrustado en la fecha de nacimiento de uno? Sí, todo eso es respuesta que sí. Y todas estas respuestas tienen sólidas respuestas a estos interrogantes en la sabiduría milenaria mística del pueblo de Israel. De esto vamos a hablar. Bueno, citamos el versículo. Bajo el término presagios o señales, leotot, el versículo en Génesis 1.14, se aprende que una de las funciones principales de los cuerpos celestes, luna, estrellas y sol, es brindar información a los seres humanos. Brindar información al nacido en determinado día, en mi caso, ¿sí? 14 de Sivan, 14, o sea, luna llena del signo de Géminis, de Omim, del año 5074, o, digamos, que en términos más cotidianos sería 4 de junio de 1974. Pero, de nuevo, decimos la fecha en el calendario convencional solamente para darles herramientas que son conocidas por ustedes. Pero no es un calendario compatible con otro calendario. Es decir, funcionan diferente. Consecuentemente, no es que todos los nacidos el 4 de junio todos los años van a ser 14 de Sivan. A veces sí, a veces no. Por eso, por un instante hay que olvidarse de la fecha convencional y solamente manejarse con fecha hebrea, como dijimos al principio de la clase. Es importante que ustedes ingresen a cualquier enlace, jabat.com u otros, para ver la conversión de las fechas. La fecha convencional a la fecha hebrea y manejarse con la fecha hebrea. Para que tengan una idea, todos los nacidos, todas las personas nacidas bajo un mismo mes hebreo. El mes hebreo es un mes lunar. Bien, que tiene 29 horas y 12 días. Todos los nacidos por caso en el mes de Sivan, Sivan es la luna de Géminis, que generalmente coincide con el mes mayo y junio, generalmente. Todos los nacidos en el mes de Sivan pertenecen a la constelación de Teomim o Géminis. Que esto puede coincidir o no con el conocimiento que la persona tenía previamente que decía Géminis. O sea, puede pasar que la persona dice yo soy de Géminis y no es de Géminis en la astrología hebrea, es de Tauro, puede pasar. Por eso no manejarse con otra astrología que no sea la hebrea y con la fecha hebrea. Bien, entonces, el objetivo de esto es proporcionar información a los seres humanos de su pasado, quiénes fueron su vida anterior y principalmente características que tuvo aquel yo en su vida anterior, sus rasgos de personalidad para todos los nacidos bajo su influencia y el objetivo y el propósito espiritual en esta vida. Esto es un poco el conocimiento de los Mazalot. Avanzamos. Esto se conoce como el conocimiento de los Mazalot o astrología hebrea, que es la posición astral de los cuerpos celestes al momento que está registrada la fecha de nacimiento en el calendario hebreo. Repito, es la posición astral de los cuerpos celestes. Imagínense, cuando una persona nace, ¿sí? Por ejemplo, 4 de junio, olvídense de junio, vamos a 14 de Sivan de 5074, cayó martes, yo nací 12 y cuarto del mediodía. En ese momento es como si podríamos sacar una fotografía a la posición astral, ¿sí? Del Sol, la Luna, las estrellas, y eso me da una configuración determinada que tiene su correspondencia, queda grabada en la fecha de nacimiento, y tiene una correspondencia en el conocimiento de la mística hebrea, especialmente, no solamente, pero entre otros en el Sefer Yetzirah, el libro del conocimiento, el libro de la creación.
Este conocimiento llamado astrología hebrea o Mazalot, o astrología cabalística, es un conocimiento auténticamente del pueblo de Israel y apto. Fue transmitido generación tras generación, también está en el Talmud. Talmud es el libro fundamental. No es el libro, es un saber en sí mismo. El saber de el desarrollo de la Torah oral para establecer la normativa tanto para el pueblo de Israel como para los noajidas. O sea que hablamos de algo normativo práctico, no hablamos de algo opcional, hablamos de la norma. Está en el Tratado del Shabbat, página 150 en adelante, ahí está ese conocimiento también. O sea, lo traemos para que vean que no es solamente perteneciente a la dimensión mística, sino también a la dimensión normativa legal. Bien, adelante. Entonces, sintetizando o ampliando un poco el tema, tikkun. La palabra tikkun, que me la van a escuchar muchas veces, quiere decir reparación o corrección. Viene de la palabra, el verbo letaken, que quiere decir corregir. ¿Dónde aparece esto? En Génesis 1, cuando Dios culmina la creación, y los 6 días de la creación era un reciclaje constante de energías, todo el tiempo Dios creó el universo, los planetas, las galaxias, este mundo, todo el contenido de este mundo, al ser humano también. Faltaba algo, que era la cesación de acción. Todo era acción, todo era movimiento, todo era reciclaje dentro de la dimensión tiempo-espacio. Faltaba algo que era la cesación de tarea. Eso es el concepto del Shabbat. Dios cesó de crear. Y el versículo dice que Dios creó el séptimo día para cesar de la tarea creativa. Dios creó el séptimo día para la azot. En hebreo la azot quiere decir hacer. Dios creó el mundo para hacer. ¿Qué quiere decir para hacer? Ya estaba hecho el mundo. Está todo hecho el ser humano. ¿Qué quiere decir para hacer? Para hacer, el comentarista clásico de la Torá, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, de hace 900 años en Francia, tomado del Talmud y de otros libros, dice, la azot, ¿qué quiere decir que Dios creó? El propósito del ser humano y del universo todo es para hacer. Explica letaken, para corregir. Es decir, que de un principio Dios crea especialmente circunstancias en el ser humano que requieren corrección y reparación, tanto a forma individual como a forma general. ¿Para qué? Para que el ser humano sea co-creador con él en la creación. Dios, en el objetivo de cada ser humano, quiso que en cada ser humano, ya que cada ser humano porta un alma divina, una porción de Dios en sí mismo, que es el alma moral, el insuflo divino, ese alma tiene poder creador igual que el creador. Y Dios concede alegóricamente su poder creador para que el ser humano lo active. Y el ser humano corrija diferentes imperfecciones en la sociedad y en el ser humano. ¿Qué tiene que corregir? Con el conocimiento de los mazalot, el conocimiento de la astrología hebrea, más el conocimiento del código noágida, o en el caso de una persona ser judía, el conocimiento del código de la ley judía, con eso puede corregir todas las imperfecciones en su persona, en su entorno y del mundo. Para eso está. Por eso la palabra en hebreo, tikkun, corrección, son las mismas letras que la palabra tinok, bebé. Ya en el vientre de la madre, lo que dijimos recién, intrauterinamente, paralelamente que el cuerpo se va desarrollando y su instinto, su alma también en otro estadio está siendo instruida para saber qué y cómo corregir. Ese conocimiento los ángeles lo hacen olvidar antes de bajar al mundo para permitir la libre elección, pero queda insinuado e incrustado en el nombre, en la fecha de nacimiento, en diferentes aspectos queda incrustado eso. Bien. Por eso la palabra tikkun, corrección, ¿qué debo corregir y cuál es mi misión? Está incrustado ya del conocimiento en el tinok, en el bebé, cuando uno nace. Ahora bien, ¿en algún punto esto condiciona a las personas en su libre elección? La respuesta es en ninguna. Un ser humano puede saltar por encima de estas limitaciones o estas características. Si bien cada persona viene con un tipo de, naturalmente, con un tipo de personalidad en su alma, muchas partes de su personalidad y de su alma revelada en su vida concreta es conocible para él y muchos aún no es conocible para él. El conocimiento del tikkun, el conocimiento de la astrología hebrea, nos ayuda a comprender qué tenemos en nuestra propia mochila y todavía no sabemos que lo tenemos. Un ejemplo, aprende paracaidismo. Entonces,
Aprende paracaidismo, le enseñan toda la técnica, cómo se abre, cómo la posición del cuerpo, etcétera, etcétera, cómo abrir el paracaídas, todo esto. Pero hay un punto en que tiene que hacer el primer vuelo. ¿Eh? Entonces, el primer vuelo, el instructor le dice, estudiaste mucho tiempo paracaidismo, ahora tenés que arrojarte. Le instruye, lo arenga y lo arroja. Lo arroja. Y como lo arroja a un estadio que no sabe, imagínense que no es un vuelo deportivo, sino es un vuelo de ejército que tiene que sobrevivir la persona. En su mochila, en su cartera, le dan una serie de elementos de supervivencia. Y la persona lo arrojan y no saben dónde lo arrojan. Entonces, cae a tierra firme y ahora tiene que volver a su casa. Perfecto. ¿Cómo hace? ¿Con qué elementos, aparte de sobrevivir, sabe cómo volver a casa? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Abre la mochila y de acuerdo a lo que hay en la mochila se da cuenta cuál es la misión. Si en la mochila ve que hay víveres y agua para 3 días, entiende que su salida ahí es 3 días, si no se va a quedar sin víveres. Si en su mochila ve una cuerda, quiere decir que tiene que escalar montañas. Si ve por otro lado elementos de buceo, quiere decir que para salir de ese paraje tiene que bucear, tiene que salir. De acuerdo a lo que tiene en la mochila, se da cuenta que tiene que hacer. Obviamente dentro de la mochila también hay una brújula, un GPS que le indica por dónde y cómo. En ningún punto ese conocimiento de lo que tiene la mochila condiciona su accionar, su pensamiento, palabra y acción. Puedo hacer lo que quiera. La persona se puede decir, uy, me desespero, me dejo estar, pasan las horas, pasan los días y seguramente va a morir de inanición, va a morir desorientado, va a morir. Pero eso no es que lo arrojaron a la muerte. Le dieron todas las herramientas para poder cumplir su misión y salir. Depende del conocimiento y depende de qué haga con lo que le dieron, es lo que va a surgir. Pero en ningún punto una persona está condicionado absolutamente por lo que tiene en la mochila, o sea, el conocimiento y más que todo los rasgos de personalidad y la parte del ADN espiritual que recibe cuando nace. Prueba de esto es, tenemos varias pruebas, pero una prueba conocida es, volviendo al libro de Génesis, cuando Dios descubre, cuando Abraham, el patriarca, el difusor del monoteísmo, en Génesis 12, descubre a Dios, a través de su a través de su observación en la naturaleza y a través de las preguntas que se formula, destruye idolatría, Dios lo llama, Lech lecha me'artzeja, le dice, vete de tu tierra, empieza a difundir monoteísmo por todo lo que es entonces la medialuna fértil, todo el sector de Irak hacia la tierra de Israel, hace 3.700 años, y Abraham empieza su misión espiritual, Abraham casado con Sarai, ambos estériles, no podían tener hijos, y en un punto, después de difundir todo el monoteísmo y tener éxito y hacer cientos y miles de personas transformarlas en monoteístas y que abandonen la idolatría y se apeguen al Dios auténtico, Abraham estaba muy angustiado y preocupado, veía que su tiempo se le pasaba, era estéril, Sara era estéril, tenía 99 años, Abraham y 90 Sara, tenía pánico de morir sin dejar su legado espiritual. ¿Quién iba a seguir su camino espiritual? Entonces, Dios, hay una imagen en Génesis 15, lo saca. Abraham estaba en la carpa angustiado y Dios lo saca de la carpa y le dice, mira las estrellas, así será tu simiente. Abraham, no te preocupes que sos estéril, Sara es estéril y tiene 99 años. Mira las estrellas, le dice. Así como las estrellas son numerosas, así tu simiente va a ser numerosa. Y no solamente numerosa en cantidad y en potencia, sino que van a ser la simiente de Abraham, maestros espirituales por todas las generaciones, así como las estrellas sirven para orientar y guiar a los perdidos en el desierto. También el pueblo de Israel, la simiente de Abraham, va a servir como maestros espirituales por generaciones. Increíble como al día de hoy, después de 3.700 años, la promesa divina se cumple al dedillo. Ahora, ¿cuál es el concepto que Dios lo saca de la carpa y le dice, mira las estrellas? Dios le dijo, mira las estrellas, en tu destino astrológico vos ves que vas a ser estéril, pero vos podés saltar por encima de eso. Eso no es un determinante. Si tu destino astrológico indicaba que no vas a tener hijos, Abraham no tenía hijos, pero Abraham, con Hey, el nombre que Dios le agregó, la letra que Dios le agregó a su nombre, Abraham,
luego de haberse circuncidado y haber entrado en pacto con Dios. Y Sarai también. Era Sarai y terminó siendo Sara. El cambio de nombre que Dios le produjo a consecuencia del nuevo pacto que asumieron, eso cambió su destino astral. Lo que estamos diciendo es que básicamente, si bien vamos a descubrir cada uno determinadas características en su propio signo y en su propio día de nacimiento, eso en ningún lugar es determinante. Es una condicionalidad, pero no es determinante. Cuando Dios los saca de la carpa y le dice, mirá las estrellas, le está diciendo, salí de tu estructura mental. Vos ves las estrellas y ves en tu conocimiento astrológico, Abraham, que no vas a tener hijos. Bueno, Dios, el creador de las estrellas, del destino astral, de todos los seres humanos y de toda la creación, puede cambiar todo. Así también las personas están por encima de eso. Es una buena información, es un ADN espiritual, es bueno conocerlo, es bueno practicar esto que el conocimiento dice, porque no hablamos de un conocimiento teórico, sino algo muy práctico, pero saber siempre que esto no es un condicionante. Siempre uno puede estar por encima observando lo que la Torah indica. El concepto del tikkun revela el tipo de decisiones que hemos tomado en nuestras vidas anteriores, por los cuales volvimos en este mundo, o sea, cuál fue el error, o intuir cuáles fueron los errores en vidas pasadas para entender para qué estamos y qué venimos a hacer. Y lo más importante, qué caminos esta vez tenemos que tomar para no caer en esos errores. Comprendiendo nuestro tikkun, nuestra corrección personal, podemos identificar nuestras debilidades del pasado. Siempre hablamos respecto del pacto que Dios nos ordenó, no de acuerdo a los gustos personales. Hablamos de la misión, el propósito para que Dios nos dio. No hablamos no tiene que ver que me gusta o no me gusta, tiene que ver de lo que venimos a hacer. Reconocer el bagaje que trajimos con nosotros en vidas pasadas. Que por eso, por no haber hecho y por tomar malas decisiones en vidas pasadas, volvimos en nuestra nueva generación. Evitar las barreras y desvíos que entorpecen y distraen nuestra evolución espiritual y superar nuestros miedos más profundos. Esto ayuda mucho el análisis de lo que es el conocimiento de los Mazalot. Avanzamos una placa más. Entonces, el tikkun, la corrección astral o el conocimiento de los Mazalot o la astrología hebrea, es todo lo mismo, nos muestra el camino de quiénes fuimos y quiénes podemos ser. Antes de comenzar la travesía a descubrir, es fundamental conocer, como dijimos antes, nuestra fecha de nacimiento en hebreo, ya que el mes que nacimos, en el zodíaco hebreo, zodíaco, constelaciones es lo mismo, que nos pertenece. ¿Bien? Y no confundir con el zodíaco general. Ese no lo tomamos en consideración, no aplica. Aplica al zodíaco hebreo. Y eso depende de la fecha de nacimiento en hebreo. ¿Bien? Avancemos. Acá vemos Tikkun, la brújula espiritual. Entonces, al igual que la brújula, que es un cuadrante en el cual una aguja marca el norte y otra el sur. Hoy en día no usamos mucho brújula porque tenemos GPS, pero la brújula indica un cuadrante donde hay una flecha, norte y sur, y tiene dos polos opuestos. El polo sur describe, así también, perdón, el ejemplo es, así como una brújula tiene una aguja que muestra norte y sur, adelante y atrás, si quieren decirle, entiendo. Así también, el tikkun es como una brújula que nos muestra quiénes fuimos en vidas pasadas y quiénes podemos corregir y ser en estas vidas para no volver en reencarnación a este mundo, sino que nuestro alma se quede en estadios espirituales y no vuelva en vidas pasadas, o sea, cumplir el propósito para el cual vinimos. Esto se llama la palabra tikkun, corrección, exactamente. Acá vemos un poco de las correspondencias entre los signos, ¿sí? El zodíaco hebreo con también la imagen que vemos, que después, cuando hablamos esto detalladamente, y la compatibilidad que hay entre vidas pasadas y vidas futuras, y vidas presentes, de acuerdo al calendario, toda esta técnica la vamos a ver en próximas clases, por eso es una serie de 3. Y aproximadamente en qué mes cae. Por ejemplo, habíamos nombrado el Tishrei, que es el primer mes del año, que es Rosh Hashanah, el principio del año, conocido por todos, el día del juicio. La constelación que se ve en los cielos es de una balanza. La balanza es que Dios sopesa los preceptos y las transgresiones de cada persona
y con eso juzga al ser humano en el juicio individual anual, por eso la figura de la balanza, y esto generalmente acaece entre septiembre y octubre. Cada año cae diferente porque no hay una compatibilidad perfecta entre el calendario lunisolar, que es el calendario hebreo, del calendario solar, que es el gregoriano. Ese no lo tomamos en consideración, repito. Por eso, buscar compatibilidad, es decir, yo nací en tal día, ¿qué es esto? Cambia mucho, porque la estructura del calendario hebreo, que es lunisolar, es súper perfecto, es súper complejo y súper perfecto, porque toma en consideración los movimientos del Sol, de la Luna y de diferentes aspectos de los meses, con meses embolesmales. Es muy complejo y un día vamos a explicar bien el calendario hebreo. No es el tema de hoy, sino solamente tomar del conocimiento del calendario. Entonces, la primera tarea que les pido a todos que hagan es tener bien presente en qué fecha del calendario hebreo nacieron. ¿Cómo se hace? Como dijimos, entrar a cualquier sitio de internet de conversión de fechas y ponen la fecha en el calendario civil común gregoriano y sale inmediatamente la fecha en el calendario hebreo. Hasta acá es un poco de la introducción, el avance del tema, cuáles son eh, los alcances y obviamente, al igual que una brújula, el poseer una brújula, el poseer un GPS, el poseer el conocimiento no cambia a las personas. Lo que cambia a las personas es qué hago con eso, cómo descubro lo que tengo sin saberlo y principalmente cómo me dispongo a una actitud madura para con mi vida, para poder hacer y modificar mi estilo de vida y mis prácticas y mis decisiones permanentes para orientarlas, guiarlas, que estén en consonancia con el propósito que Dios ordenó para mi vida. Y este es un poco el objetivo del conocimiento de los signos zodiacales. Hay mucho más, obviamente, que vamos a desarrollar, pero esto viene. Vamos a dejar ahora participación de ustedes, preguntas, consultas y comentarios, lo que quieran, recordando que este espacio es subvencionado por los alumnos del grupo de No Ágidas TV. Invitamos a todos que puedan preguntar y consultar lo que quieran y también a que puedan enviar su generosa colaboración para poder continuar con nuestras clases todo el año y todos los cursos que damos. Y principalmente es importante que envíen su generosa colaboración. Ahí tenemos en pantalla el modo de enviar su generosa colaboración al grupo No Ágidas TV y también invitarlos a que aquellos que, tanto aquellos que participaron el año pasado en nuestras clases como aquellos que no lo hicieron, puedan visitar No Ágidas TV en YouTube, que están las clases de los años pasados, todas las conferencias que dimos, fueron un montón, así que, y muchas de ellas les van a enriquecer para el conocimiento de este año y también para compartir, así que estamos a disposición de ustedes. Shalom, shalom.